¿Qué tal, queridos amigos? Y a pocas semanas, te digo menos de 2 meses, se viene el evento del iPhone 16 y muchas cosas. Pero parece que está todo filtrado, parece que sabemos todo, precios, colores, tamaños, pantalla. Así que bueno, evidentemente te lo vamos a contar en este nuevo episodio en tu canal, La Manzana Mordida, y comenzamos con todo. Comenzando por el principio, el evento de septiembre se haría o el lunes 9 o con un mayor índice de probabilidad el martes 10. Evidentemente Apple siempre eligió lunes o martes para cada uno de los eventos y fundamentalmente la primera o segunda semana de cada mes. En todos los últimos años habría sido antes, porque es una fecha muy delicada en los Estados Unidos, antes del 11 de septiembre. Por lo tanto, todo parece indicar que va a ser el 10 de septiembre, el evento donde presentarán los nuevos iPhone y el nuevo Apple Watch. Y como ya vieron por los episodios, y si no, te recomiendo que te fijes el episodio, el Apple Watch 10ª generación, conocido como Apple Watch X, que sería una edición limitada, y muchos hablan de el Ultra en su 3ª generación, lo que sería la serie 3 del Apple Watch Ultra. Pero nos vamos a centrar específicamente en lo que nos convoca en este episodio: el iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el 16 Pro y 16 Pro Max, porque están confirmados 4 modelos. Sin embargo, aún puede haber sorpresas. Pero completando las fechas, el evento sería el 10, con la posibilidad de ordenar las unidades el mismo viernes 13. Viernes 13, qué fecha para organizar eso, pero también se recibirían el viernes 20, por lo tanto ya tenemos un adelanto completo de cómo sería el cronograma de fechas. Y bueno, este año además los voy a revisar en Madrid por primera vez con el lanzamiento el 20 de septiembre, que voy a estar allá en Madrid. Voy a poder probarlos, o sea, estoy súper entusiasmado. ¿Cómo de entusiasmado estoy con todo lo que tengo para contarte? Así que comencemos por los rumores específicos de los tamaños y de los niveles de pantalla. Tenemos rumores de todo tipo, incluso ya Majin Buu, que es un gran filtrador, acaba de mostrar los potenciales paneles protectores que tendrían. Por lo tanto, los modelos que ya sabemos son el 16 estándar, que tendría una pantalla de 6,1 pulgadas, el 16 Pro, que tendría una pantalla de 6,3 pulgadas. El 16 Plus, te los estoy diciendo por orden de tamaño de pantalla, no por potencia, porque están mezcladas e intercaladas las dos series, estándar y Pro. El 16 Plus tendría 6,7 pulgadas y el 16 Pro Max 6,9. 6,9, son casi 7 pulgadas. Para que tengas una idea, el iPad más pequeña, que es el iPad mini, tiene 8,3. Esto tendría casi 7 pulgadas. En mi opinión, del tamaño de mi mano y cómo me gusta grabar, es un tamaño perfecto. A mí me gustan las pantallas masivas, pero en este caso las filtraciones apuntan a cosas aún más interesantes. Comenzando por el gran problema de todo usuario de unidades que requieren una autonomía a lo largo del día. En este caso, la batería, que aparentemente todos los rumores indicarían que tendría un recubrimiento de acero inoxidable. ¿Por qué esto es bueno? Porque los ácidos que están dentro tendrían una mayor capacidad y se ahorran varias condiciones. Al acomodar esto de esa manera, pensalo, lo primero y lo más interesante es que potencialmente se utilice el mismo material como disipación de calor y para ganar variables de inercia. Esto va a hacer que cambie luego el MagSafe, ya te lo voy a contar. Pero esta nueva tecnología, por un lado, estaría adecuada a una mayor facilidad para el recambio de las baterías, lo cual está de acuerdo con la línea que está bastante problemática de la Unión Europea. Pero para darte un ejemplo, aparentemente el 16 Pro tendría 3577 mAh de almacenamiento, mientras que la versión Pro Max, que al tener un cuerpo más grande, alcanzaría los 4747 mAh de carga. Ten en cuenta, ahora te lo voy a adelantar, que un nuevo procesador con mayor eficiencia en la distribución de la forma en la que va a usar los procesadores de rendimiento y los de potencia va a generar que, además de que hay una mayor capacidad oscilando entre un 5, un 9 y hasta un 20%, además se potenciaría por una mejor administración. Por lo tanto, estas noticias son buenísimas. Pasando a la segunda que nos interesa a todos: pantallas y paneles. Primero te voy a contar todo lo malo. La serie estándar, es decir, compuesta por el 16 y 16 Plus, mantendrían 60 Hz. Hoy,
en 2024, topes de línea, me está jodiendo Apple, pero bueno, aparentemente sí, mantendría 60 Hz y mínimas variaciones conceptuales, pero a ver, vayamos a los que a Apple le interesa promocionar, que son el 16 Pro y 16 Pro Max, con novedades bastante interesantes. Por un lado, los bordes, los bezels, serían los más finitos de la historia de todos los paneles. Pero la gran noticia, todos esperábamos que tendría el panel, el M13, que es el que viene en el Samsung Galaxy S24 Ultra. Es un panel genial, con buena distribución y además al utilizar stack, es decir, apilado en las capas, sería fascinante. ¿Por qué? Esta nueva tecnología en combinación que el rumor indicaría, porque esto es así, se odian, se pelean, pero los paneles de los iPhone los hace Samsung, y incorporaría el que vendría en el S25, es decir, el M14, alcanzando además mayores índices de rendimiento lumínico, tomando que, por ejemplo, en la versión SDR, es decir, de iluminación estándar, alcanzaría, escuchá, los 1200 nits, mientras que la versión HDR, con un rango dinámico aún más enfatizado para obtener negros profundos y puntos en los que, si bien iluminan, no saturan, es decir, no tienen derrame de luz, manteniendo los 1600 nits como pico máximo. Si se confirman todos estos rumores en relación al panel, fundamentalmente al del 16 Pro Max, sería el líder de la industria, teniendo los mejores rendimientos, las mejores variaciones y los bordes más finitos, gracias a esa tecnología de doblado, es decir, de plegado en los extremos, obteniendo variaciones bastante interesantes. Pero ya lo vamos a ver, y esto, como siempre lo quiero dejar claro, recuerden que los paneles los hace Samsung, o sea que eventualmente van a llegar a los Samsung también. Hay una cuestión de diferencia, el S25 va a salir en febrero del año que viene, de 2025, porque recuerden que en el caso de Samsung coinciden con los años. En materia del silicon se filtraron, escucha bien, porque la noticia aparentemente se filtraron en el registro de alta de silicons 5 unidades. 5 unidades. Entonces, esto avaló los rumores que yo me estaba guardando para contártelo ahora de un potencial iPhone Ultra, que sería súper delgado, con esa tendencia en la que traen los iPad nuevos. Sin embargo, te lo voy a explicar. Los Silicon tienen el mismo inicio del identificador, por lo tanto ya sabemos que tendremos la misma serie A18. Sin embargo, en la versión profesional, es decir, el 16 Pro y Pro Max, tendrán el A18 Pro, con características expandidas para procesamiento, fundamentalmente en lo que es inteligencia artificial. ¿Por qué? Apple Intelligence requiere algunos parámetros, pero este quinto indicador, si bien es muy poco probable que esté en un iPhone Ultra, que posiblemente llegue en 2025 o 2026, sí se espera, porque tenemos un montón de filtraciones, que este nuevo teléfono, que sería la entrada de gama, el S4, el SE cuarta generación, y mira, es muy bueno, y si trae estos 3 rumores sería fantástico. Mira, el A18, aunque sea su mínima versión, con lo cual va a poder hacer en la misma máquina todo el procesamiento de Apple Intelligence. El segundo es que tendría un panel con notch o isla dinámica, por lo tanto eliminan el Touch ID y el botón, teniendo la misma relación, y aparentemente también incluiría USB del tipo C. Si me lo preguntás, si el rumor que saldría a principios del 2025 de esta unidad del SE de cuarta generación, es un teléfono recontra interesante. Volviendo a la materia de los procesadores, el A18 va a tener, como te decía hace unos minutos, mejor eficiencia y rendimiento para lo que es, obviamente, la administración de batería y de procesamiento entre potencia y rendimiento, pero también la versión A18, que la van a necesitar para algunas cosas que te voy a contar en materia de video, va a ser la mayor que se obtiene en un móvil de Apple. Pero como te decía, te quiero recordar que al tener la batería con este desplazamiento y utilizar acero inoxidable, lograron cambiar el MagSafe a una versión avanzada, MagSafe 2.0. No es un gran cambio, pero va a obtener mejor rendimiento y mayor eficiencia para la carga, y si logramos disipar el calor, que es una de las condiciones que podrían estresar la batería, sería una muy buena noticia combinada con ese acero inoxidable que van a obtener junto con este MagSafe 2.0. La combinación es mejor batería, una carga más eficiente y menos estrés. En mi condición de cámara nerd me encanta. Las cámaras
Primero lo malo, el 16 y 16 Plus mantendrían las cámaras, pero la decisión de enfatizar la grabación de video espacial cambia de diagonal a en línea, porque las necesitan para que pueda grabar una simulación de ojos para esos contenidos tridimensionales que están para las Apple Vision. A ver, si bien es muy bueno y que ahora se van a enfatizar las fotografías y crear estos efectos de parallax para que den la sensación de 3 dimensiones, por el otro lado es malo también, porque la diagonal de las cámaras facilitaba una transición cuando vos estabas cambiando entre las lentes. Al volver al modelo de línea, volvemos a los problemas y variaciones que teníamos antes del cambio de la diagonal. Por lo tanto, no sé cuántos usuarios van a hacer grabaciones tridimensionales en relación de la cantidad de usuarios que cambian las lentes mientras que están sacando fotos o video para sus nenes en un cumpleaños, en un acto escolar, en un bautismo. Entonces, en mi opinión, es una decisión que apunta a algo que con las pocas ventas de las Vision Pro no va a tener un impacto tan grande para el resto de los usuarios. Dicho esto, sí te quiero enfatizar todos los cambios descomunales que hay en materia de cámaras para el 16 Pro, pero fundamentalmente para el 16 Pro Max. Comenzando con, a ver, esta es grande, una nueva tecnología de Sony para apilado de píxeles y obtener una gran ventaja en lo que es la conversión análogo-digital, tomando 14 bits en el algoritmo de conversión, lo que va a hacer que sea genial, una conversión con mínimo ruido. Pero escucha, esto sigue por una gran noticia, pero gracias a la potencia liberada del A18 del Silicon, el A18 Pro, vas a poder tomar mayor cantidad de intervalos para lo que es el High Dynamic Range, obteniendo una exposición mucho más equilibrada porque va a tomar más cantidad de muestras intermedias entre luces y sombras. Esto es una gran noticia porque uno de los problemas que tenemos es ese específicamente. Después, bueno, este rumor me encantaría. El ultra gran angular también pasaría a 48 megapíxeles. Es una noticia genial porque actualmente está en 12 y la única es la cámara principal, la lente 1X, que tenía 48 megapíxeles. En relación a esta lente en particular, la de 1X, si el procesador lo permite, se está hablando de un rumor de escalones intermedios de zoom. Es decir, que tendrías 1, 1.5, 2X, que es lo que tenemos ahora sin el 1.5, y hasta un 3X en todos los casos sin ninguna pérdida, por algoritmo de cropeo en el sensor. Por lo tanto, en el Pro Max te va a quedar 1, 1.5, 2, 3 y 5X, todo sin pérdida. Eso es muy bueno. Ahora bien, ese ultra gran angular, si tiene 48 megapíxeles, puede llegar a ser negativo, porque al tener mucha más información, ¿qué es lo que se puede dar? Que haya más grano, porque el ultra gran angular necesita mucha más luz para inundar todo ese sensor. En mi opinión, lo más probable es que Apple tome el sensor de 48 megapíxeles y entregue un pixel binding de 24 para poder obtener esa respuesta. En relación a todo lo demás, una mejor estabilización en el zoom principal óptico de 5X, es decir, 120 milímetros, y después rumores muy fuertes con respecto a 4K a 120 fotogramas. Tristemente no hay ningún rumor con respecto a 8K y un modo cine con un mejor recorte gracias a estos algoritmos de Apple Intelligence y el procesador A18. En materia de conectividad, el rumor fuerte, mira, a esta altura no es un rumor y esto tiene que estar incluido dentro del chip y de la conectividad que tienen actualmente. Por lo tanto, Wi-Fi 7 en todas las unidades. Todos los iPhone 16 incorporarían Wi-Fi 7. Y hablando de funciones que van a incorporar en toda la serie, es decir, en las 4 unidades, es el famoso botón de captura, que, a ver, está debajo de la serie Power, con lo cual me suena muy lógico porque el teléfono estaría directamente de frente a la unidad para poder capturar. Este botón sería especial, permitiría que vos puedas tomar la sensibilidad del desplazamiento del dedo y además sería un botón capacitivo áptico, es decir, que tiene una respuesta de vibración que simula la presión. Esta respuesta haría las cuestiones básicas de una cámara tradicional, es decir, lo que se llama half press o tocarlo un poquitito sin que llegue hasta el fondo para disparar o para empezar a grabar, tomaría foco del punto principal. Es un detalle. Y segundo, tendría estos pequeños escaloncitos de vibración como tiene el trackpad del MacBook que te van a permitir, si vos estás ajustando foco y vos le pediste que haga saltos de vibración, vas a ir sintiendo como si fueras moviendo una ruedita,
con escaloncitos. Está bueno, con esos engranajes típicos que te van haciendo track, 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 también para, por ejemplo, exposición, para corregir el balance de blanco, para todos esos parámetros, al igual que el zoom, te va a ser muy útil. El botón de captura, que estaría, como te decía, en toda la serie en las 4 unidades, va a agregar que, por 2 motivos. Uno, la pantalla con esos bordes finitos, todas las fundas sean diferentes con un nuevo agujerito, porque como es capacitivo tenés que tocar físicamente con el dedo, no se puede transferir. Y lo segundo, al tener esos bordes, la parte que se conecta dentro del iPhone va a tener que ser muy pequeñita, porque si no el protector de pantalla no te va a entrar. Entonces, en combinación, muchos cambios. También tenemos filtraciones, tenemos todo tipo de filtraciones, como te decía, rumores sobre los colores, incluso recuperando ese famoso rosa que gustaba mucho y que muchas personas les parecía que era genial. Y te cuento, el 16 Pro y 16 Pro Max en la parte del titanio van a tener un tipo de cepillado diferente que según ellos va a repeler las huellas. Hasta ahora no les sale tan bien, pero no importa. Y una terminación aún más brillante en vez de ese estilo brushed. A mí me parece que está muy bien. No sé qué tanto puede llegar a cambiar, pero tendríamos esta línea con colores muy delicados en la serie estándar y con colores un poquito más enfatizados en la serie Pro, como podés ver. Por último, pasemos a los precios. Sí, tenemos, como todos los años, rumores de un incremento de precio, pero en este año en particular, ya que con las regulaciones de la Unión Europea y con los precios variados por impuestos que se aplican, vamos a usar como referencia exclusivamente, como podés ver en este cuadro, los Estados Unidos, manteniendo los precios de entrada, que es una estrategia que hace Apple para decir no hemos cambiado, y sí agregando escalones, incluso con un incremento notable en el 16 Pro Max, que recordá, tiene mayor batería, mayor tamaño, mayor panel. Era esperable que eso suceda. Pero bueno, poneme en los comentarios. Yo ya estoy entusiasmado como todos los años y quiero saber tu opinión. Y si este episodio te gustó, podrías considerar suscribirte, darnos un like y ser miembro, porque mira, te cuento, si participas hoy de nuestra área VIP, podés ganar un regalo increíble que es el Apple Watch Series 9. Pero si considerás suscribirte ahora mismo, se vienen más regalos, porque revelaremos este mismo miércoles, en 2 días, quién es el ganador del Series 9. Así que bueno, además tenemos cursos, tenemos un podcast dedicado, un grupo de Telegram para todas tus preguntas. Es una comunidad súper activa con todos estos videos que espero que te gusten. Y bueno, ya sabes, solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.